Sí, Ok, excelente, sí. ok. Bueno, vamos a... Pero, Todos pueden verlo, ¿verdad? ¿lo ven todos? Sí, ok. Bueno. De la población musulmana. Los datos es que hay más de 1.1 billones de musulmanes en el mundo. Esto quiere decir que más del 20% de la población mundial abraza el Islam. A veces nosotros nos imaginamos cuando alguien nos dice es un musulmán, ¿cómo es que se imaginan el rostro? Generalmente a veces se nos viene una persona con rasgos árabes, ¿cierto? Sí, que la India y... Se nos viene, pero no es así. Hay muchos que no son musulmanes. Y hay muchos asiáticos, hindúes, hay latinos, gente de todo el mundo que ha abrazado la religión del Islam y es musulmán. No necesariamente un árabe es musulmán. Acá está, dice, este mapa muestra la visión árabe musulmana en el mundo. Y en los pintados de verde podemos ver dónde se encuentra el mayor número de musulmanes. Que no aparece en América del Sur, nosotros ya en América del Sur hay muchos países que tienen ya presencia musulmana. Uno de los países que tiene mayor número es Brasil, Argentina, Venezuela, y también nosotros, ¿no? En Venezuela hay muchísimas mezquitas y en Argentina está la mezquita más importante y la más grande de toda América del Sur. ¿Quién puede decir por qué entonces es importante llegar a los musulmanes? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mateo 28, 19, 20, hay un versículo que todos conocemos y dice, por tanto, vayan y hagan discípulos, dice, ¿de dónde? De todas las naciones. Y dice que cuando habla acerca de todas las naciones, están incluidos también, dice, bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y hay otro versículo que me encanta, que es conocido por todos, que está en Juan 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo cree no se pierda, mas tenga eterna. Nosotros ahora estamos citando estos dos versículos, por ejemplo, de la Biblia, para hablar acerca de por qué es importante llegar, compartir con los musulmanes, pero esto se aplica a todas las etnias, a la gente, a toda la población del mundo que aún el mensaje de Jesús. Dice en Filipenses 2, 10, 11, dice, para que el hombre de Jesús se doble todo, ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. O sea, ¿por qué tenemos que abrir nuestras bocas para decir la palabra de Dios? Es para esto, para que esto se pueda dar, para que se cumpla esta palabra y que todas las personas puedan hablar acerca de Jesús, para gloria de Dios. Hermanos, esta tarea realmente es titánica y humanamente imposible. Solamente con la llenura del Espíritu Santo, con la del Señor, es posible que realmente podamos ser muy valientes para abrir nuestras vidas y hablar de Jesús. El Salmo 150 también dice algo importante. En el último versículo del Salmo 150 dice que todo lo que respire alabe al Señor. Todo lo que respire. Entonces, todo lo que respira, aún las personas que a veces, con las que tenemos prejuicios, con las personas que a veces no nos caen bien, con las etcétera, etcétera, todo lo que respire alabe a Dios. Eso está en el corazón de Dios, que todo lo que respire alabe a Dios.
tienen que escuchar la palabra del Señor. Nosotros no vamos a convencer a nadie, ni a los musulmanes, ni al vecino que está a nuestro costado, ni al familiar que ahora tenemos en casa. El único que convence es el Espíritu Santo, pero nuestra tarea es hablar acerca de Jesús y, como decían anteriormente nuestros hermanos, el poder dar un testimonio. Así que tenemos no sé si es un tripio, pero estamos muy desafiados. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos de casas blancas, con ramas de palmas en la mano. Imagínense, ¿puedes imaginarte ese cuadro? Puedes por un momento imaginar que estás viendo una multitud tomada de las manos y que son personas de diferentes colores, están vestidas con trajes diferentes y tú dices, no todas son del mismo pueblo, realmente son de diferentes naciones, de diferentes tribus. Y tan grande es la multitud que nadie puede contarla y tú estás viendo esto, estás siendo testigo y tu corazón empieza a saltar de alegría porque también fuiste parte, porque tú también abriste tu boca, porque también dices la palabra del Señor. Eso realmente no es para dar la gloria de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué importan los musulmanes? ¿Por qué? Dice, y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá fin. Hermanos, realmente estamos viendo con los ojos muy abiertos, como ahora, en este tiempo, estamos físicamente encerrados en nuestras casas, en ese tenemos que estamos muy restringidos para hablar con otras personas. Las redes sociales están siendo utilizadas para proclamar el Evangelio. Aún nosotros, que solamente lo que estábamos acostumbrados de repente a enseñar, a compartir, a formar misioneros, a movilizar, desafiados también a compartir la palabra del Señor. Y las redes se están volviendo un medio. Dice el Señor, todo ojo le verá. ¿Qué es lo que podemos entender de versículos anteriores? ¿Te sientes involucrado de alguna manera? ¿Sientes que este versículo te está hablando a ti, que esta palabra te está desafiando? ¿Qué piensas que tú tienes que hacer? No les voy a decir que respondan ahora, pero es algo que me gustaría pensar. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, testimonio de naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Tú estás siendo parte de esto? ¿Quieres seguir siendo parte? Recuerda, hemos empezado bien la carrera, pero el desafío que tenemos es estar bien esta carrera tú y yo, en su palabra, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Ahora vamos un poquito, musulmán. Génesis 21:12 dice, entonces dijo Dios a Abraham, no le parezca grave a causa del muchacho y tu sierva en todo lo que te dije, Sara oye su voz, que en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces, dice aquí, los árabes, dice, son del linaje de Ismael, adoraban a Dios. Es un pueblo que se convirtió, un pueblo que se convirtió en pagano y politeísta. Eran tribus que estaban en constante guerra. Y estas caravanas que viajaban traían contacto con cristianos, nos imaginamos judíos. Ahora, el profeta Mahoma, buscando distanciarse de los cristianos y de los judíos, fundó la religión árabe que nosotros conocemos como el Islam. ¿En qué año fue? En el 622 después de Cristo. Y él se lanzó a conquistar el mundo para Alá. Sonaba loco, loquísimo, pero mucha gente le creyó. Sigamos viendo el Islam. La palabra Islam significa sometido a la voluntad de Alá. Alá es Dios árabe. El Islam es una religión monoteísta. Ellos solamente creen en un solo Dios.
Esta religión, como hemos mencionado, fue fundada en el 600 después de Cristo por Mahoma. Los miembros que abrazan la religión del Islam se autodenominan musulmanes. Significa aquellos que se someten a Alá. Ellos no usan la Biblia. El libro sagrado para ellos es el Corán. Aparte de eso, ellos con los evangelios y algunos salmos de la Biblia. Por eso es cuando alguien dice, yo quiero ir a ese lado, yo quiero, me siento llamado a ir a África, a ir a Asia, a hablar acerca de Jesús. Una de las cosas que tiene que tener en cuenta la persona es poder estudiar la Biblia. Le sugerimos que sobre todo baje en el conocimiento del Antiguo Testamento, porque va a ser un puente de conexión para hablar, un puente de conexión que va a ser usado en algún momento para que pueda hablar acerca de Jesús. Isa Alma, como es el nombre que le conocen, como ellos ven a Jesús como un profeta. Entonces, eso va a ser. Ahora, la palabra que nosotros aprendemos no es para pelear, para ver quién, porque muchas veces tú con lo que sabes de la Biblia seguro podrías ganar una discusión, pero no es vamos para ganar discusiones, vamos para presentar a Jesús. Entonces la palabra no es una yo atacar, eso tenemos que tener en cuenta, pero sí para crear también conexión con estas personas, porque conocen historias del Pentateuco, algunas historias de evangelios y salmos de la Biblia. Así como nosotros vamos a adorar a Dios a un templo, que llamamos nosotros iglesia, vamos a la iglesia tal o cual, ellos van a mezquitas. Su templo, su iglesia, ellos le llaman mezquitas y hay por todo el mundo. Y funcionan en muchos lugares como asociaciones culturales. Por eso ellos hacen también misiones. Ya vamos a ver más adelante que ellos tienen como prioridad poder eh, hacer todo el mundo pueda hacerse musulmán. Para ellos, Alá es un Dios lejano, no es personal, es un Dios de justicia más que de amor. Aunque Alá tiene 99 definiciones, muchas de ellas que nosotros también tenemos para Dios, en ningún rasgo de Alá aparece que es un Dios de amor. A diferencia de Dios, de nuestro Dios, que es el Dios de la Biblia. Para ellos existe perdón de los pecados, imagínate, ni la seguridad de salvación para la vida eterna. Por eso que toda la vida se la pasan haciendo obras y obras y obras. No tienen la seguridad que sentirías si no tuvieras esa seguridad de salvación. Wow, qué duro, qué tremendo. Otra de las cosas que se hace en el Islam es que ellos utilizan la mano derecha para comer y la izquierda para aseo personal. Si tú le das a alguien, a un musulmán, la mano, es muy respetuoso, porque con la mano izquierda ellos no usan papel higiénico, ellos no usan higiénico, entonces el popó se lo limpian con la mano izquierda. Por eso con la mano izquierda no dudan ni con la mano izquierda comen los alimentos, todo sea con la mano derecha. Los hombres y las mujeres cubrirse continuamente la cabeza, esto en señal a las mujeres deben llevar cubierto todo el cuerpo, de la cabeza hasta los tobillos y en algunos lugares hasta la cara, menos los ojos. Dependiendo del país, hay algunos que usan eh, todos cubiertos, pero hay otros que no. A veces los vemos en documentales, en video y vemos esto. Pero también son modernos. A veces debajo de esas túnicas tienen un pantalón de jean, una camiseta, etcétera, ¿no? Eh, alguien decía, un compañero contaba de que eh, fue un grupo a visitar el país donde él estaba sirviendo y alguien muy triste dijo, oh, yo pensaba encontrar aquí camellos, pero veo que es una ciudad moderna, que es un celular. Entonces el misionero dijo, sí, acá, esta ciudad en la que trabajo usan celular, toman Coca-Cola. O sea, sí, hacen cosas como las que tú podrías hacer en tu ciudad. Hay lugares donde vas a ver los camellos, donde la gente se viste ropa muy distinta. Vas a ver que en el tiempo de Ramadán, en algunos países usan túnicas por encima de sus ropas, o sea, también vamos a ver eso. Pero también son países que tienen modernidad.
Es como con nosotros los peruanos, a veces vamos a un país y dicen, ¿dónde están tus plumas? ¿Dónde están tus...? O ¿ustedes tienen internet? ¿Ustedes también usan esto? A veces la gente se queda con una imagen de Machu Picchu y piensa que todo el Perú es así. Y eso nos pasa a veces cuando estamos pensando en estos países, en estos países del mundo árabe. Bueno, acá en esta diapositiva se habla acerca del profeta Mahoma, era un descendiente de Abraham, tuvo años, por más de años, sus mensajes fueron sobre morales, Mahoma a sus seguidores enseñanzas administrativas, políticas, que Mahoma logró tribus en la guerra, uno anuló el politeísmo, tuvo la práctica del infanticidio tan normal en el tiempo en que él vivía. Las estrategias de Mahoma y los musulmanes era conquistar el mundo, conquistar los gobiernos, negocios, profesiones, médicos y todo tipo de líderes, conquistar jóvenes, y la próxima generación conquistar los sistemas políticos. Eso vigente hasta ahora. También en el Islam, así como por ejemplo, en la iglesia evangélica hay diferentes denominaciones, bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas, asambleas, qué sé yo, diferentes. Las divisiones del Islam también son distintas. Hay tres grupos muy grandes, los sunitas, que este grupo más místico, ¿no? Esos como podemos imaginarlo, amor y paz, muy místicos, y a veces los sufistas no son considerados tanto por los sunitas o chiíes, verdaderos musulmanes o verdaderos practicantes del Islam. También hay musulmanes nominales, así como en las iglesias cristianas, en estas iglesias hay nominales que solamente son de nombre, igual también allá, pues se han criado en familias musulmanas. También hay los musulmanes occidentalizados, que son los que se van a vivir a otro país para estudiar y adquieren costumbres occidentales. Y hay también los musulmanes liberales, que son bien educados y por eso dejan que sus hijos elijan la religión que ellos consideran que crean que es la mejor. Conociendo un poco más también del Islam, es la religión de un crecimiento acelerado, así que si piensas que esto se detuvo o no, está creciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los musulmanes temen a Allah porque es un Dios que gobierna con un puño de hierro, así como a veces nosotros pensamos que solamente vemos a Dios como un Dios que te va a castigar, que te va a lanzar al fuego y azufre, le para fallando a cada rato, le paramos fallando y no puede perdonar, algo así ellos piensan acerca también a Alá. No saben que Dios puede perdonar. No tienen seguridad, como decíamos hace un momento, de salvación porque no saben si las buenas obras que hacen son suficientes para darles entrada al paraíso y para complacer a Alá. Ellos creen que la salvación solo es garantizada si uno muere en un hiyat, o sea, en una santa. Por eso muchos, a veces grupos radicales, captan a jóvenes y ellos se inmolan. De esa forma ellos piensan de que se van directo al cielo. Es como si tú y yo pensáramos que si nos suicidamos, vamos gritando, que Dios tiene poder y nos suicidamos, nos traen directo al cielo, cosa que no es así, pero ellos no lo saben. También piensan que si peregrinado una vez hacia la Meca, su santa, tienen ya una garantía de poder ir al cielo. Por eso que muchos musulmanes, muchos, hacen mucho esfuerzo para poder peregrinar hacia la Meca. Es un pueblo lleno de temor, temen al infierno, temen mucho al infierno. En su libro El Corán está descrito el infierno con muchos detalles, y como no tienen garantizada la salvación, por eso temen mucho ir al infierno. Tienen temor a la apostasía, cuyo castigo es la muerte por abandonar la religión del Islam. Es por eso que no les es fácil dejar su religión. No es yo ahora dejo de ser musulmán y me hago cristiano. Por eso vemos que a veces para que alguna de estas personas abrace a Jesús, no abrace una religión, sino a Jesús, es todo un proceso, porque es muy fuerte esto, el honor, o sea, abandonar la religión
en la que naciste, de tu país, muy deshonroso para la familia. En su situación de vida, porque en sus tierras natales hay mucha violencia debido a los ataques de terrorismo por los radicales, ¿no? No todos son terroristas, no todos están inmolándose con bombas, no, hay gente que tiene un temor. En muchos países la gente pierde al Islam por temor a la política, porque es la religión obligatoria, es la religión oficial. O sea, no son países democráticos. Acá, por ejemplo, en el Perú, aunque es un país católico, el catolicismo está dentro de lo que considera cristianismo, eh, tú puedes, si quieres, ser budista, musulmán, qué sé yo, pero en estos países eres musulmán. Por eso es que, digamos, países de acceso creativo. En diferentes partes de África, los grupos terroristas han entrado en el gobierno para convertir un país cristiano en un país musulmán. Eso se ve, ¿no? Y tienen mucho temor al occidente por sus costumbres, culturas, religiones, así como tú puedes tener temor y si te hablan, ¿qué piensas acerca de un musulmán? Y de repente, si te lanzo esta pregunta, tú estás pensando en muchas cosas y dices, yo pienso son terroristas, que son violentos. Igual, cuando ellos les preguntas, ¿qué piensas de un occidental, que alguien que no es de acá, musulmán? No, ellos son, no, ellos no creen en Dios, según ellos rachan, son drones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nos importa los musulmanes? Y por eso nosotros veíamos que es tan importante llegar con la palabra de Dios a ellos, compartir acerca de Cristo a ellos. No es fácil de repente poder hablar acerca de Jesús. Tú puedes decir, ¿qué debo hacer? ¿Qué para darme a este pueblo? Que una de las cosas, como se mencionaba nuestra hermana, es orar. Muy, muy importante, hermanos. La oración es muy importante, el poder orar como orarías por un amigo, así como orarías por tu vecino, así como orarías por tu hermano, por tu hermana. O sea, es importante poder orar, orar, orar. Y para orar de corazón tenemos que pedirle mucho amor al Señor. Ni tú ni yo somos solución al problema ni de ellos ni de nadie. Solamente el Señor, así como tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó a nosotros, de la misma forma los puede alcanzar a ellos. Y como les decía, a veces una de las primeras preguntas cuando el Señor me llamó a poder trabajar era cómo gustaba mucho. Hasta alguien me dijo lo que les dije antes. Ni tú, así de cabeza, vas a convencer a nadie. La cuestión es orar y, como decía también una de nuestras hermanas, dar buen testimonio como cristiano. Como seguidora que convence es el Señor. Va a haber momentos que vas a tener que abrir tu boca y hablar, pero que más hable tu vida, que también hable tu testimonio, cómo tú te conoces. Entonces, otra de las cosas también es la amistad, así como cuando uno habla de Jesús, compartir tu testimonio de vida. Vas a ver un momento de preguntan, ¿y por qué eres así? Como te preguntan de repente familia o en tu centro de trabajo, ¿por qué eres así? Entonces a veces eso nos da pie para decir que no somos así porque qué lindos que somos, sino porque Jesús obró en nuestras vidas y lo sigue haciendo. Entonces eso también en un momento vamos a compartir ellos y el momento lo va a dar el Señor definitivamente. Pero somos libros, como muchos libros abiertos, libros que todos están leyendo, y en este caso estamos hablando de ellos, de este pueblo tan especial, pues están muy atentos a lo que nos hace. Realmente el amor de Dios nos lleva para poder orar, para poder compartir, y si no conoces a alguien todavía o ya conoces, ora por esos encuentros divinos y ora para que Dios pueda usarte, nuestro Dios, el Dios vivo, el Dios real, el Dios de la Biblia. Nada, sigamos
alabando al Señor y dándole gracias por todo. Fiorella, bueno, quería comentar algo. Muchas veces cuando se nos habla de misiones lo vemos como algo, wow, tan lejano, tan difícil, y muchos jóvenes quizá dicen, no, yo no creo que tenga llamado para eso, para irme a evangelizar a los musulmanes, pero quisiera que nos contaras un poco de qué otras maneras nos podríamos involucrar o cómo, porque yo me imagino que también es todo un proceso cuando una persona es llamada para ir de misiones al pueblo, a pueblos musulmanes, ¿no es cierto? Y yo creo que empezando por la oración es como el Señor va poniendo esa compasión en nuestros corazones. Se trata de orar. Muchas gracias, Susan, por tu pregunta. Se trata de orar y hermanos, no hay mágico ni un tip de wow, es obedecer al Señor. A veces nosotros creemos que misiones se hacen con solamente las personas que fueron llamadas a ir a un lugar especial. Y tenemos que recordar lo que dice la Biblia. O sea, la misión de Dios es que todo lo que respira puede alabarle. Y cuando pensamos en que todo lo que respira puede alabarle, no es tarea de los cultos, es tarea de nosotros los cristianos. Todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, todos los que conocemos a Dios, estamos llamados a compartir su palabra, dentro y fuera de tiempo. Ahora, en tu Jerusalén, Judea, Samaria, lo une la tierra. Ese abrir nuestras bocas, ese compartir la palabra, es un trabajo simultáneo. Lo vas a tener que hacer en tu Jerusalén paralelamente, en tu Judea, en tu Samaria, y hasta lo uno de la tierra. Y es evidente que cuando el Señor empieza a inquietar tu corazón por hasta lo último de la tierra, vas a tener que prepararte en oración, vas a tener que prepararte en tu comunión con Dios, porque recuerda, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entonces, vas a tener que preparar oración, vas a tener que desarrollar una comunión íntima con el Señor, y el Señor va a ir trabajando. Pero si tú dices, tengo un llamado al lado del mundo, y no eres intencional, porque a veces no somos intencionales, se nos pasa ahí, hermanos, y a veces culpamos, el Señor, no, bueno, no quiso, sus tiempos no eran, no, y nos desanimamos. Así que como comunidad en el Espíritu estamos llamados a alentarnos. Si alguien me comparte su llamado, a alentarlo, a animarlo, orar juntos, acompañarlo. Y si yo estoy haciendo el llamado, tengo que ser intencional en ese llamado y prepararme. No quiere decir esto, no estoy diciendo que tienes que ir perfecta o perfecto al campo con todo Cristo bueno. No, porque no existe eso. Somos seres humanos. Sí tenemos que ir con una actitud de discípulo, de aprender, con mucha humildad y dependencia a Dios. Y, y una de las palabras claves debe ser, dice Dios en su palabra, si me amas, obedéceme. O sea, si me amas, obedéceme. Nosotros queremos darle vueltas al asunto, Señor, me llamas, háblame, confírmame, no sé, una confirmación, y pedimos como 800.000 confirmaciones. Les comparto así un poquitito. Cuando me vi involucrada en el orar por los pueblos musulmanes, o involucrada en una tarea que nunca me imaginé, hermanos, la verdad es que, al contrario de mis compañeros, yo nunca vi en los musulmanes, no tuve un sueño, no se me presentó Jesús como a otros compañeros me han presentado, y cuando yo les escuchaba y me decían, no, Jesús me todo visión, mi corazón ardía. No, nada de eso me pasó a mí. No sé si los decepone esto, pero no me pasó nada de eso. Fue simplemente el hecho de ser a Dios. Cuando me dijeron que me involucré, porque estaba involucrada en movilización de hacía años, en la traducción de la Biblia y todo esto, musulmanes, no me sonaba. Entonces, aunque yo decía, no, eso es para las personas, ay, para esos raros que hice a otro lado, ¿no? Y era pero una de las lecciones en la vida cristiana, en mi vida cristiana, que aprendí con mucho dolor, hermanos, con mucho dolor, porque yo no era obediente así. Yo siempre, es más, ni siquiera consultaba a Dios nada. Yo sí estaba ocupado, ¿por qué le voy a preguntar ese, no? Si uno tiene que hacer esto, ya sabemos, tenemos la Biblia, nos ordena. Entonces yo no era muy pregunta a Dios, ni tampoco creo yo obediente.
pero con dolor, por eso les digo que aprendí a ser obediente. Entonces, como esa lección la aprendí con dolor, la tenía ahí. Y cuando se me hace esta invitación para involucrarme en este campo de misión con los musulmanes, quería salir corriendo, pero como había aprendido a obedecer al Señor, pues dije, amén. Oré, claro, oré, hermanos, oré mucho, oré y obedecí al Señor. No era que yo soñaba ni nada, en inteligencia aprendí a amar este pueblo y aprendí que algo que tenía que haber en mi corazón era amor, porque como dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios, y que ese amor del Señor en nuestros corazones que Él deposita solamente nos hace poder tener un compasivo hacia los que no le conocen aún. Y hermanos, cuando Dios te llama, obedécele. Obedecer siempre va a implicar renuncia. Renuncia a veces a lo que tú quieres y quiero hacer esto. Va a implicar renuncia. Pero sabes, es hermoso también obedecer al Señor. Es caminar dentro de su voluntad. Y el camino dentro de la voluntad del Señor, dentro de la voluntad, hermanos, es diario. No es de, oye, porque hoy hice una vigilia, hoy oré, ayuno sobre chapitas, piedra chancada, y hoy sí, el Señor usó tu voluntad. Porque nosotros tan desmemoriados y frágiles que olvidamos las cosas que el Señor nos ha hablado. Todos los días tenemos que caminar en la voluntad del Señor. Y todos los días poner delante del Señor, esto es lo que pienso que me estás hablando, estos son los planes, mira que fíjate, hablaste muy bien. Esta es mi llamada, mis convicciones, alínealas a tu propósito, alínealas a tu plan mayor. Y eso lo voy a ir haciendo, hermanos, todos los días. Yo sé que ustedes tenían muchísimos planes, quizás llenas, quizás muchas cosas para ti. Nunca se imaginaron que hoy día estuviéramos en una reunión, en una vigilia por Zoom. Imaginaron todos los cambios que iban a haber. Así es el Señor, así es el Señor. Como dicen muchos hermanos, la misión de Dios no se, y yo concuerdo con eso. Puedes detener tú, me puedo detener yo, pero la misión de Dios va a contar contigo, conmigo o sin nosotros. Pero qué hermoso es ser parte de ese plan de Dios. Qué hermoso es que tú y yo podamos parte de ese plan, decirle sí al Señor, vamos, quiero caminar ayúdame a hacer tu voluntad. Y sé que Él está hablando, en ese tiempo el Señor nos está sacudiendo de muchas cosas que se nos pegaron en el camino cristiano, en ese camino de obediencia y de dependencia con el Señor. Se nos muchas cosas, el Señor nos está sacudiendo y nos está diciendo aquello que me estorba para hacer lo que quiero hacer contigo, preparándote, y es el Señor que nos sigue animando a seguir, y tenemos que tener esa actitud de aprendiz, esa actitud de personas que le decimos sí a mí, no importa que tengas venazo en el Señor, que tengas toda la experiencia, 800.000 títulos, no. Fíjate lo que pasó también en el Señor, que siendo Dios tomó forma de siervo. O sea, humildad, dependencia, obediencia y ese amor sobrenatural que solamente Dios nos puede dar a nosotros para obedecer ese llamado, para seguir trabajando, dejar que Dios trabaje en nosotros, porque a veces nosotros trabajamos en nuestro llamado y eso está bien, pero tenemos que recordar y tenemos que dejar a Dios que Él también trabaje en nosotros. Entonces es dejar que el Señor también vaya obrando en cada uno de nosotros. Así es. Y bueno, a seguir adelante con todos los retos y desafíos. Y hermanos, solamente decirles que recordemos que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el mundo. Dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, todo Jehová te rescatará. A veces son estas situaciones las que sentimos que nos dejó tal persona, pero sin embargo, el que prometió estar todos los días con nosotros, acompañándonos, es lo que promete, es lo que promete. A veces nosotros somos los infieles,
somos los olvidadizos, por eso tenemos que decir como el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Una de las tareas que tenemos ahora en este momento es no olvidar los beneficios que hemos recibido de parte del Señor hasta aquí. ¿Cuáles son las bendiciones que has recibido? Hoy por lo menos es la vida. Hoy por lo menos tú y yo tenemos vida. Vida para seguir perdonando, compartiendo su palabra de fuera de tiempo. Dios está derribando muros, está sacudiéndonos, está derribando todas esas fortalezas que se levantan. Dios lo está haciendo, hermanos. Dios está ampliando las estacas de nuestra tienda. Así que sigamos creyéndole al Señor, sabiendo que el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cumple lo que promete. Él sí cumple lo que promete. Nosotros que sigamos siendo receptores y transmisores de su amor sobrenatural. Amén. Fiorella, ¿tú crees que podrías guiarnos en oración por los musulmanes? De esa manera también nosotros aprender cómo orar por ellos. Yo sé que en ese tiempo están en el Ramadán, creo que todavía no termina. No, estamos en el día 22. Hasta el 25. Ah, no, hasta el 25. ¿Hasta qué fecha? Son 30 días. Son 30 días. Amén. ¿Nos podrías guiar en oración también? Es bien curioso porque el Señor como que nos cambió los planes porque eso del COVID realmente fue como algo que nadie podía prever, nadie podía esperar.